Hola a todos, bienvenidos a Árbol Rojo. Voy a hablaros de la Biblia de Colbrin, pero va a ser un vídeo completamente distinto a los que hayáis podido ver de este tema. La verdad es que dudé en hacer este vídeo. Al final del vídeo lo explicaré el porqué. Y lo he ido atrasando porque mi intención era haberlo hecho mucho antes. Los motivos, como digo, los diré al final. ¿Por qué digo que va a ser diferente este vídeo a los que hayáis podido ver? Todos los vídeos que yo he encontrado en internet sobre la Biblia de Colbrin dicen básicamente lo mismo. Una información que voy a dar muy brevemente. Dicen que es una Biblia que ha estado escondida, una Biblia alternativa, que tiene 3500 años de antigüedad, compuesta por 11 libros, de los cuales 6 habrían sido escritos por antiguos sacerdotes egipcios y los 5 últimos por druidas celtas. Ya digamos, estos últimos 5 libros en los primeros siglos de la era cristiana. Digamos, esta es la información. Según nos dicen, pues estaban los primeros, los egipcios, se encontraban en la biblioteca de Alejandría, que con la llegada de los romanos y Julio César, pues fue quemada en el famoso incendio de Alejandría y fue salvada por José de Arimatea, tío de Jesús. Y de ahí pues llegó, digamos, a Inglaterra, a la abadía de Glastonbury, y allí se mantuvo, digamos, guardada hasta el siglo XI, en el año 1148, en el que hubo un incendio provocado por la iglesia para destruir esta Biblia, pero que fue, digamos, salvada, no fue destruida porque se había hecho en láminas de bronce, había tenido un recubrimiento y había sido salvada. Después había sido escondida por una serie de sociedades secretas y finalmente pues había llegado a nuestros días pues a una editorial y se había acabado comercializando. Bien, esa es básicamente la historia que nos han contado siempre sobre este libro. Dicen que se ha guardado, se ha mantenido escondido siempre para evitar su destrucción, y que por eso, digamos, nos enseñan los textos originales. Y también siempre se menciona un párrafo en concreto. Además, en todos los vídeos siempre leen el mismo párrafo, a pesar de que el libro es prácticamente como la Biblia de grande, quizás no tanto, pero vamos, es realmente muy extenso. Siempre leen un texto, o se menciona un texto en el cual pues se menciona un destructor que aparece en el cielo, en una nube negra, que causa una destrucción absoluta, olas gigantes, vamos. Hace una, digamos, vinculación entre lo que sería el planeta destructor, que podemos relacionarlo con Nibiru o Hercóbulos, y lo que es el diluvio. Siempre pues, digamos, se hace esta mención. ¿Qué pasa? Veréis, la primera vez que yo vi un vídeo que hablaba sobre este tema, a mí me escamó. Lo primero que me escamó fue que nunca jamás había oído hablar de este libro. Nunca. Yo la verdad es que me he dedicado buena parte de tiempo de estudio de las religiones pues a buscar pues libros religiosos, libros apócrifos, y jamás había oído hablar de este. Y más, que no sea un texto pequeño, sino estamos hablando de un compendio de libros inmenso. Entonces eso ya me escamó. Pero bueno, las cosas pueden pasar, puede ser que hubiese estado escondido y que yo no lo conociese por eso. Pero hay datos que a mí no me cuadran. Por ejemplo, lo de José de Arimatea. Es mucha casualidad que sea precisamente José de Arimatea el personaje que rescatase el libro de Alejandría. Más que realmente porque iba a estar en Alejandría un hombre que era de Arimatea, originario de Arimatea, y que estaba. Y los datos que tenemos es que eran de Jerusalén. Pero lo curioso es que el incendio fue en el año 48 antes de nuestra era. O sea, que por muy joven que fuese José de Arimatea cuando salvó supuestamente este libro, cuando se narran los hechos de los evangelios, los que este hombre se va pateando una Jerusalén de aquella época, que era una ciudad súper escarpada de montañas, va de un lado a otro comprando la tela de lino
que si yendo a Pilatos a reclamar el cuerpo de Jesús, que si después llevando el cuerpo hasta la tumba, que si después procediendo al embalsamamiento y la limpieza del cuerpo rápidamente antes que llegase el ocaso. Pues que todo esto lo haga un hombre que debería tener unos 100 años, me parece pues bastante curioso. Por ahí podemos empezar. Después, pues cuando se habla de la historia esta de que lo llevan a Inglaterra, se funda esta iglesia, pues eso no es algo histórico, eso es algo que está en el folclore cultural, pero realmente viene de una leyenda, viene de las leyendas artúricas, el cual José de Arimatea lleva el Santo Grial a la abadía de Glastonbury y que fue fundada según esta leyenda en el siglo I. Pero esto no es cierto, el cristianismo no llegó a Inglaterra en esa época. El cristianismo realmente llegó, tuvo una presencia en Inglaterra a partir del siglo V, siglo VI, con San Patricio. Es cierto que algunos misioneros cristianos llegaron a mediados del siglo II. De hecho, tenemos una carta del rey de los bretones, Lucio, al papa Eleuterio, fechada en el año 156, en el cual pues le pide el volverse, que quería hacerse cristiano, que había conocido esta religión y que quería hacerse cristiano. Esta es la primera referencia que tenemos, digamos, de cristianos en lo que era Bretaña, pero realmente los cristianos no llegaron de forma, digamos, con una presencia como para hacer una abadía o una iglesia o lo que queráis, pues hasta el siglo IV, al menos hasta finales del siglo III como mínimo. Pero vamos, realmente hasta el siglo IV, que fue cuando ya se quitó la prohibición y la persecución a los cristianos. Y se estableció, digamos, el cristianismo empezó a crecer, como digo, en el siglo ya VI, con San Patricio. Con lo cual, esto ya, pues, me escapa. Pero es que cuando uno ya empieza, se coge el libro, lo busca, se pone a leerlo, te das cuenta que la mayoría pues realmente es que no lo han mirado, porque para empezar este libro no tiene 11 libros, tiene 10. Tienen el libro de la creación, el libro de Glenin, el libro de los volutas, el libro de los hijos del fuego, el libro de los manuscritos, el libro de las moralejas y preceptos, el libro de los orígenes, el libro de la rama de la plata, el libro de Lucius y el libro de la sabiduría. O sea, 10 libros. Ya para empezar, no son 11 como está toda la información, salvo que cuenten el prólogo como un libro. Es cierto que existe otro libro que iría, digamos, junto con la Biblia de Colvin, que se llama el Evangelio de Caleb, pero no va dentro del libro de Colvin, o sea, de la Biblia de Colvin. Esto es, ya digamos, para empezar. Como veréis, por cierto, no estoy poniendo imágenes que se suelen ver en estos vídeos. ¿Por qué no pongo esas imágenes que se suelen ver? Pues muy bien. Algunos youtubers bien intencionados que han dado esta información con toda su buena voluntad, pues pusieron imágenes simplemente para poner algo que se pudiese ver. Otros han tomado, como se han ido copiando de unos a otros, pues han tomado estas imágenes como si fuesen las del auténtico libro original. Y existen muchas páginas donde te ponen una serie de fotos de un libro escrito en láminas de bronce, en el cual aseguran que digamos que son los originales de este libro. Pues no es cierto. La verdad es que yo nada más ver esas imágenes, pues me resultaron muy familiares, porque son digamos, unos objetos que yo conozco muy bien. Uno de ellos, por ejemplo, es el conocido como el Evangelio de Bernabé, que es un evangelio apócrifo de origen islámico de principios del siglo XVI. De hecho, los caracteres que se ven en el libro son arábicos, o sea, simplemente hay que verlos. Y no es bronce, es un libro de papel, es cierto que está oscurecido y eso, pero como digo, es un evangelio apócrifo islámico, que es conocido como el Evangelio de Bernabé. También se le conoce como la Biblia de Ankara, al cual, pues la verdad es que le hice un vídeo hace unos 3 o 4 años para otro canal, que lamentablemente pues ese canal fue borrado y ese vídeo pues desaparecido. Quizá algún día pues debería volver a recrearlo. Y esta foto que se ve también de las láminas de cobre, pues es simplemente un fragmento del conocido como rollo de cobre de los papiros de Qumran. Digamos, el rollo de cobre no tiene absolutamente nada que ver con esto. Tiene una serie de listado de tesoros y de unas ubicaciones. Quizá algún día le dedique un vídeo a este rollo. Pero como digo, es algo conocido,
que se encontró, digamos, en las cuevas de Qumran y no tiene absolutamente nada que ver con lo que se supone que es la Biblia de Colville. Lo cual, por eso no pongo esas imágenes, porque es que realmente no lo son. O sea, es que son otra cosa completamente distinta. Nos dicen que no se pueden mostrar estas, digamos, lo que son los originales para poder hacer su estudio, porque serían destruidos. Hay una conspiración que quiere destruirlo. Esto realmente no se sostiene por ningún lado. Si realmente existiesen esas láminas, no solo no serían destruidos, sino que se les daría toda la publicidad del mundo. Porque si precisamente algo nos demuestra la experiencia, es que cada vez que aparece algo que puede crear polémica en la cuestión del cristianismo, pues lo que se le hace es darle muchísima publicidad. Tenemos montones de ejemplos, desde la estupidez del famoso documental de la tumba de Jesús, a el Evangelio de María, la esposa de Jesús, de María Magdalena, que resultó que era falso, pero cuando se descubrió, salió en todos los medios de comunicación, y cuando se descubrió que era una falsificación, no salió absolutamente en ningún sitio. La propia Biblia de Ankara, que también se le dio muchísima publicidad cuando salió, el Evangelio de Judas, o sea, cualquier chorrada que escriba alguien como que el cristianismo fue inventado en el año, digamos, por Constantino, pues ya tiene asegurada su cuota de, digamos, de publicidad en algún medio que seguro que le va a prestar atención. Por lo tanto, decir que no lo muestran por eso, pues sencillamente yo no me lo creo. Yo creo simplemente que no lo muestran porque es que ese libro de cobre no existe, ¿no? Porque hacer un libro de cobre de ese tamaño, pues realmente sería complicado, sería un trabajo muy, muy laborioso. Más cosas sospechosas. Pues se menciona que se habla de la Atlántida, o que se menciona una civilización anterior más avanzada que podía relacionarse con la Atlántida. Como he dicho antes, lo que es este destructor que se puede relacionar con Nibiru. Ya he mencionado lo de José de Arimatea, que eso no lo suelen decir aquellas personas, aquellos youtubers que han hecho vídeos sobre esto, pero obviamente mencionar a José de Arimatea pues sirve para vincularlo con el Grial. Pues lo que yo veo es simplemente que es un producto creado para vender, para crear, digamos, para atraer a una serie de interesados en todos estos temas y ser un producto realmente vendible. ¿Qué ocurre? Que cuando uno se pone a leer el libro, yo me he puesto a leerlo, confieso que no he sido capaz de leérmelo entero porque es un mamotreto infumable. Lo que sí he hecho, me he ido saltando partes porque es que leerlo es horrible, es una lectura realmente muy, muy, muy tediosa. Pues descubres que no es tanto como, no es como nos lo están vendiendo, no es como dicen. O sea, realmente parecen como si fuesen textos apócrifos, que han cogido textos apócrifos y imitando ese estilo o modificándole cosas o añadiéndole cosas, pues han ido creando una especie de compilación, una especie de libro a base de eso, de coger quizá textos, frases de distintos libros apócrifos, libros celtas, pero celtas no de la época antigua. Eso es otro error histórico, sino estamos hablando de libros celtas cristianos a lo mejor del siglo XVI, XVII y XVIII. O sea, estamos yéndonos a esa época. ¿Por qué? Porque los celtas, en la época, digamos, de los primeros siglos, pues es que los que tenían escritura, que eran una escritura muy básica, eran los celtas de la península ibérica y los de la Galia, pero los celtas insulares prácticamente no tenían escritura, no lo tuvieron hasta el Colbún, que es una escritura que es del siglo II, III, o sea, ya es más avanzado y no tiene absolutamente nada que ver con lo que es esta escritura. Cuando uno se pone a leer el libro, pues es cierto que existen muchas partes que realmente tienen esas características de estos libros religiosos antiguos, pero otras muchas partes no. Es como si hubiesen hecho ahí una especie de compendio extraño. O sea, te encuentras informaciones que podrían relacionarse un poco con la nueva era, incluso con algo de feminismo. O sea, hay cosas que serían muy modernas, incluso de conocimientos históricos de la llegada digamos, de los habitantes de Gran Bretaña. Son conocimientos que son modernos. Y sin embargo después lo mezclan pues con mucha información o con un estilo muy, muy antiguo. Por ejemplo, por un lado, como he dicho, tiene como pinceladas de feminismo
y por otro lado pone a las mujeres a parir, las pone poco menos totalmente sometidas a los hombres, a los homosexuales mejor no hablar, como hablan de ellos, no sé, y una serie de cosas que realmente pues parecen realmente quizá de una época antigua, pero es que no tiene consistencia. Es un libro que tiene muchas contradicciones, o sea, lo vas viendo y tiene muchas contradicciones. Existe otro al principio del libro, cuando se menciona la creación, además de este texto de este destructor que se habla de antes de una destrucción anterior que relatan como la caída de un cometa, lo que se describe, o sea, aunque habla de un dragón, pero que hace digamos una destrucción enorme que destruye prácticamente la humanidad. Pues está hablando, digamos, de lo que sería la caída de un meteorito, de un cometa o algo así. O sea, sería distinto, porque este destructor, como digo, pues pasaría cada cierto tiempo. Es un libro largo, complejo, pero cuando ya nos vamos a lo que son datos tangibles, ya he mencionado que lo que es el texto original no existe. Nos dicen que lo tenían escondido y que no lo pueden enseñar, cosa que no hay quien se lo crea, pero cuando uno se pone a investigar, digamos, de dónde viene todo esto, pues nos encontramos que la Biblia Colvin originalmente no era Biblia de Colvin, se llama simplemente Colvin. Y pertenecía a una editorial que se llama Culdian Trust, que está afincada en Nueva Zelanda. Y tiene, digamos, una fecha de copyright de 1990. Pero los que realmente lo comercializaron, lo que lo hicieron populares, fueron unos americanos que, según palabras del Culdian Trust, a base de preguntas de un investigador que se llama Manuel Cufré, que es un creyente, cree que la Biblia Colvin es real, pues los americanos que lo editoriaron, que es la editorial Yogusa, pues que son encabezados por Janice Manning, Glenn Kimball y Marshall Master, pues literalmente le compraron el libro, que originalmente se llamaba Colvin a secas, y lo copiaron palabra por palabra, o sea, hicieron un plagio, retocaron ciertas cosas para hacerlo más vendible, le metieron cosas como de la nueva era, y le añadieron lo de Biblia de Colvin, y ignoraron por completo lo que sería el 11º libro, el auténtico 11º libro que iría vinculado, que es el Evangelio de Khaledi, que sería, digamos, una historia alternativa. Esa parte no aparece en la Biblia de Colvin. Sin embargo, sí la tienen, digamos, Culdian Trust. Sí, se puede conseguir. De hecho, lo han editado de distintas maneras. Este Culdian Trust pues menciona, digamos, a este hombre, al señor Cufré, que estos americanos pues hicieron un plagio y modificaron y hicieron cosas como les pareció y le pusieron lo de Biblia, y que se han centrado muchísimo en el tema de vincularlo con Nibiru. De hecho, el que se ha encargado sobre todo de darle publicidad fue el investigador James McKenney, que es un investigador muy vinculado a todo el tema, muy creyente del tema de Nibiru, que aparece mucho en distintos medios, sobre todo americanos, y que es un investigador pues que tiene pues sus aciertos y sus fallos, como muchos investigadores, pero es realmente el que desde el año 2003, que apareció en su libro Atlantis to Tesla, The Colvin Connection, en el cual incluso este hombre afirma que Tesla pues se había inspirado en este libro para sus investigaciones. O sea, no da ninguna prueba, sí, es una auténtica locura, pero bueno, por soltarlo, que no quede. Total, ya puestos a soltar tonterías, uno puede decir lo que quiera. ¿Y qué es lo que, digamos, las conclusiones que uno puede sacar? Pues que realmente este libro pues ha usado fuentes diversas, ha usado la propia Biblia, ha usado textos sumerios, bastantes textos sumerios, de hecho más que de la Biblia. Ha usado libros apócrifos de distintos índoles. Y ha tomado pues algo de conocimiento histórico y científico moderno, menos desde los años 80, y mucha imaginación. O sea, es prácticamente realmente novelado. O sea, es algo que ha sido escrito por personas, pues posiblemente entre los años 80, 90, y como muy tarde hasta a principios del año 2000 o por ahí. O sea, realmente esa es la auténtica fecha. O sea, eso de los 3.500 años es que no se puede coger. Que tenga ciertas partes que sí sean antiguas, que haya ciertos párrafos, ciertas partes de los textos que sí puedan ser a lo mejor de algún texto perdido del siglo VII, VIII, es posible. Eso no lo puedo negar. Pero
pero que el libro tenga la antigüedad que se asegura, eso es del todo absurdo. De hecho, una de las fuentes está ya, digamos, se puede reconocer, es una de las fuentes, digamos, celtas, de la parte celta, es de un libro llamado Bardas, de Lolo Morgan. O sea, de hecho, la propia palabra Colbrin la han tomado de este libro. También existe un pueblo en Gales que se llama Colbren. Pues bien, este libro, el Barbas, que es un libro de principios del siglo XIX, aunque no fue, digamos, compilado y editado y publicado, se hizo en 2 tomos, hasta el año 1862 y 1874, pues, digamos, ese es el libro, uno de las fuentes de las que se ha tomado. De hecho, la palabra Colbren posiblemente viene de ahí. En este libro, pues, el Colbren es como una especie de alfabeto supuestamente celta. Digo supuestamente porque realmente es una invención como digo, de Lolo Morgan. Es, por poner un símil, pues como el Sindar de Tolkien, el élfico, la escritura élfica de Tolkien, pues este hombre inventó una escritura para los celtas y la llamó Colbra. Y de ahí pues viene lo de Colbrin. Es una de las fuentes, pues digamos, que se han tomado para poder hacer la compilación de este libro. Y como he dicho antes, pues no tiene absolutamente nada que ver pues con los rudimentarios escritos celtas insulares, digamos, de Bretaña, antiguos, que de la escritura ogámica. O sea, es que no tenemos ninguna prueba bretona de que existiese un tipo de escritura de este estilo desde el siglo V. O sea, es que no existe. Por lo cual, ya para terminar, que se me está alargando mucho este vídeo, la Biblia de Colbrin no tiene absolutamente nada de cierto. O sea, puede tener algunos fragmentos que sí pertenecen a ciertos libros antiguos, pero básicamente lo que es el conjunto pues, es un fraude. Dicho claramente, al menos esa es mi opinión, porque realmente no tiene nada que lo pueda sostener. Y todo eso de mezclar, que si el Grial, que si Nibiru, que si la Atlántida, es que canta mucho, es que es como aquellos que les gustan las novelas policíacas o de detectives, de Sherlock Holmes, a mí me gusta mucho, de Hércules Poirot. Esto es lo que se llama una batería de pruebas. O sea, cuando cuando te encuentras tantas pruebas sobre algo, es falso. O sea, seguro. Y esto lo que han hecho es un batiburrillo de temas que le pueden interesar a gente que le interesa el tema del misterio y lo han querido soltar ahí pues para poder venderlo. Simplemente que es algo parecido al Código Da Vinci. Hicieron ahí un batiburrillo para, digamos, de cara a la comercialización. Lo que pasa es que el Código Da Vinci, a pesar de que son disparates históricos absolutos, la novela está súper bien y esto es un mamotreto inleíble, infumable. Esa es la principal diferencia, pero aún así se está vendiendo y la venden y tiene muchísima publicidad. Y nada más, yo no quiero alargarlo más. Quiero dejar clara mi postura, que que este libro es falso. Este libro es un fraude. No lo toméis como que es una revelación oculta que se ha estado ocultando para que no sepamos la verdad. No. Si queréis, pues cogerlo, lo leéis, os vais a aburrir muchísimo y vais a ver que realmente no tiene absolutamente nada que no tengan pues muchísimos textos antiguos o incluso modernos, porque como digo tiene pinceladas que son claramente modernas. No quería despedirme antes de explicar el por qué no he dudado y he atrasado este vídeo. Lo he hecho porque como todos mis compañeros, digamos investigadores o divulgadores, pues han tocado este tema del modo contrario al que lo he hecho yo, por decirlo de algún modo. Ellos han dado la información posiblemente con toda su buena intención, han cogido la información y la han dado para que la conozcáis. Y no sé por qué exactamente muchas veces cuando alguien hace un vídeo que desmiente o viene a decir que otro estaba mal, pues se suele producir un conflicto y yo no quiero eso, ni mucho menos, no es esa mi intención. No quiero que este vídeo se considere un ataque absolutamente a nadie. Simplemente pues es un tema en el cual domino, en el cual me interesa y quería dar mi opinión y espero que nadie que pueda ver este vídeo y que haya hecho un vídeo defendiendo pues la historia que la Biblia Colbrin es auténtica, pues que no se lo vaya a tomar mal porque
no es ni mucho menos un ataque a ninguno de ellos. Simplemente es eso, y precisamente iba a hacer el vídeo justo cuando un amigo lo hizo. Hizo el vídeo y claro, si lo tenía ya prácticamente para la semana siguiente. Claro, me quedé diciendo que va a parecer que ha hecho el vídeo y yo le estoy haciendo como una contestación desmintiéndoselo. Y por eso en parte pues lo he ido dejando un poco más de tiempo. Y nada más, yo era simplemente esa última aclaración. Pues el próximo vídeo volveré a tocar el tema de la Atlántida, voy a tocar las fuentes de la Atlántida y estoy seguro que os va a gustar. Si os ha gustado este vídeo, compartidlo, aquellos que hayáis visto pues o hayáis oído hablar de una conversación con alguien del tema de la Biblia de Kolbrin, pues por favor compartir el vídeo a estas personas. Si os gusta el canal, pues suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, nos vemos. Esperaremos hasta mañana a mediodía. ¿Y si me niego? ¿Y si se niega? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si se niega, nos enfadamos. ¡Eso! ¡Nos enfadamos!